Bueno, muchas gracias de nuevo. Como recordarán, ayer dijimos a la hora de hacer la presentación de mi ponencia que iba a haber conexión entre la de ayer y la de hoy y que una de las dimensiones para las que resultaba fecunda la ética era justamente la de que la ética sirve para formar profesionales y no solo técnicos. Entonces, justamente en ese punto es en el que nos vamos a insertar hoy. Se trata de formar profesionales y no solo técnicos, y en este caso en la administración pública concretamente, porque el título de la charla es Ética en la Administración Pública y Responsabilidad Social. Voy a hablar más de la ética de la administración pública porque la responsabilidad social, aunque es aplicable a todas las organizaciones, pero normalmente se piensa en las organizaciones empresariales, pero trataré los dos temas e irán saliendo los dos al hilo de la exposición. Un colega que es catedrático de Derecho Civil publicó un libro sobre la ética de la administración pública y decía, para ciertos sectores de la opinión pública, la administración no es sino un conjunto de ventanillas en los que la gente hace cola. Un conjunto de ventanillas en los que la gente hace cola. Y a continuación añadía, pero existen ventanillas y otros puntos a los que acceden otros que no son los que hacen cola. Incluso algunos que llaman por teléfono y el administrativo es el que acude a su despacho. Hay categorías de administrados, tratos de favor y privilegios. Efectivamente, se entiende que uno de los valores clave de la administración pública y que por eso infunde confianza es justamente la imparcialidad. Todos deben ser tratados por igual. Pero si hay ventanillas para unos, si hay otros puntos de encuentro para otros y si incluso en ocasiones alguien llama por teléfono y es el administrativo el que va a su despacho, es evidente que no están todos tratados por igual y que no hay imparcialidad. Ustedes saben que esto es así, todos sabemos que esto es así porque conocemos nuestro mundo y aunque sabemos que en cada uno de nuestros mundos hay gentes excepcionales, absolutamente éticas y rigurosas, pero también sabemos que existen todos esos otros vacíos y que por eso nos reunimos, sencillamente para pensar entre todos nosotros cómo están las cosas y qué es lo que querríamos hacer. Por eso es muy importante que la ética de cada una de las profesiones la hablen los éticos y los profesionales, porque cada uno sabe qué es lo que pasa en su despacho, lo que pasa en el despacho de al lado, lo que pasa entre nosotros, y a la hora de sacar nuestros problemas somos nosotros los que hemos de sacarlos a la luz y decirnos si nos parece que es bueno lo que está pasando o debería de pasar de otra manera. El mensaje que yo voy a dar esta tarde, que va a ser más breve evidentemente que el de ayer, es el de que entiendo que el crecimiento o la mejora de la administración pública no vendrá tanto por el aumento de las leyes, el crecimiento de las leyes, como por la formación de buenos profesionales. Efectivamente que las leyes tienen que existir y que hay que aumentar leyes siempre que hagan falta, por supuesto, el derecho es importantísimo. Pero hay que ir con cuidado con lo que se ha llamado el encarnizamiento legal, que quiere decir que en una sociedad hay tal cantidad de leyes que, como ustedes saben, los ciudadanos ni los conocen ni pueden conocerlas. Tengo un amigo juez que dice que es imposible que los ciudadanos cumplan las leyes en España, porque hay tal cantidad de ellas y en muchas ocasiones la ley no aparece en el Boletín Oficial del Estado en aquel lugar en que uno está esperando que aparezca, sino aprovechando que se habla de otro tema, entonces aparece la ley o el decreto y el ciudadano no puede conocerlo de ninguna manera. Y como ustedes saben que en ética el desconocimiento de la ley en ética exime de su cumplimiento. El desconocimiento de la ley en ética, pero no en derecho. Y en derecho, si la ley no se conoce, no exime de su cumplimiento. Pero los ciudadanos no pueden conocer todas las leyes. Entonces nos encontramos en una situación verdaderamente dramática en la que los legisladores tendrían que pensar si la cuestión es aumentar leyes hasta el infinito o bien recortar donde sobren, añadir donde falten y que la gran solución siempre es formar buenos profesionales, más que aumentar el número de leyes.
Y cuidado, que digo que el derecho es fundamental y que me parece que un país en que la gente no cumple las leyes y no se reconoce en ellos es verdaderamente suicida, porque tienen que cumplirse las leyes. Sobre todo, la clave de la democracia es que las leyes son las que nos damos a nosotros mismos a través de un Parlamento, aquellas en las que hemos consentido. Efectivamente, la anomia es terrible. La anomia, ya saben que consiste en que los ciudadanos no se identifican con las leyes de su país. Y eso realmente es terrible, porque el cumplimiento de las leyes en el Estado de Derecho es fundamental para que las cosas funcionen y para que los débiles sean protegidos. Porque si no, volvemos a ese momento en que cualquiera puede hacer cualquier cosa a otro. Pero hay que darse cuenta de que, como se decía ayer, ética y derecho son complementarios. No se excluye a ninguno de los dos. Pero en el momento en que nos encontramos, el aumento de leyes hasta el infinito no es lo que va a hacer que las cosas mejoren, sino aquellas que sí hagan falta, que las hacen falta. Por ejemplo, en España una ley de transparencia es necesaria, después de todos los casos de corrupción que hemos tenido. No cabe la menor duda que hace falta una ley de transparencia. Pero a lo mejor hay otras leyes que no son tan necesarias y que allí están de tal manera que el ciudadano que las incumple se ve multado o se ve con problemas cuando en realidad esa ley era innecesaria. Este sería el punto de partida para lo que yo entiendo que sería una ética de la función pública. Y aunque no tengamos mucho tiempo, les voy a contar brevemente qué es eso de la ética de la función pública. Y ustedes me dirán, pero si nosotros trabajamos en eso. Sí, pero nunca está de más recordar cuál es nuestra historia para saber en qué consisten las cosas. La ética de la función pública empieza a aparecer en el momento en que hay comunidades políticas en las que hay gobernantes y figuras encargadas de hacer las funciones administrativas. En cuanto hay comunidades políticas y hay gobernantes y gentes encargadas de la administración, empieza a aparecer una ética de la función pública, una convicción de que los funcionarios deben de cumplir determinados valores, determinados principios que no siempre están escritos, que sería de alguna manera la diferencia también entre moral y derecho, cuando las leyes jurídicas están reconocidas en códigos de derecho positivo, como ustedes saben, que puede ser el derecho civil, el derecho penal, el derecho, esos son códigos recogidos. La ética empieza desde ese momento, pero fundamentalmente saben ustedes que la administración pública empieza en el Estado moderno en cuanto empieza a crearse el Estado de Derecho. Hasta ese momento no existe una administración pública como aquella que nosotros conocemos, sino que existe otro tipo de organización y es en los años 70 del siglo XX cuando nace la ética de la función pública como una ética aplicada. Si ustedes están trabajando en rescate de valores éticos, haciendo códigos éticos, ustedes están trabajando en esa ética aplicada que lleva por nombre ética de la función pública. Y efectivamente las éticas aplicadas nacen en los años 70 del siglo XX. Hasta ese tiempo el gran tema en la ética había sido la fundamentación de la ética. Hoy en día sigue siendo fundamental el tema de la fundamentación de la ética, se sigue trabajando, pero en los años 70 nace lo que se llaman las éticas aplicadas. Quiere decir que esa ética cívica de la que hablamos ayer se tiene que aplicar a los medios de comunicación, se tiene que aplicar a la política, se tiene que aplicar a la administración pública, a la universidad, a los docentes, y cada uno de esos ámbitos es lo que se llama una ética aplicada. De esas éticas aplicadas hay tres que son pioneras, son la ética, la bioética, la ética económica y la ética del desarrollo de los pueblos. Pero muy pronto nace también la ética de la administración pública. ¿Y cuándo nace? Pues nace en el momento en que se produce el escándalo del Watergate. El Watergate, que todos recordarán, fue un enorme escándalo en el que los estadounidenses se dieron cuenta de pronto de que las instancias más elevadas del poder empresarial y del poder de la administración pública estaban en connivencia para estafar al público, para estafar a todos los ciudadanos, con lo cual es un caso clarísimo de corrupción, cohecho y como se le quiera llamar, porque siempre un caso de corrupción consiste en que alguien desde el punto de vista económico hace una oferta a alguien que está en el mundo político y estos dos se ponen de acuerdo para
estafar a los ciudadanos en los que se dice que reside la soberanía, el poder, etcétera, y es verdad. Ante ese asombro ocurre que se dice qué es lo que nos está pasando aquí y nace lo que se llama la ética empresarial. La ética empresarial porque se llama por teléfono a las universidades estadounidenses y se dice, ¿no tienen ustedes catedráticos de ética que nos puedan explicar qué ha pasado aquí y cómo resolverlo? Y nace todo el movimiento de la ética empresarial. Pero ligado a ello nace la ética de la administración pública, que es menos conocida, porque efectivamente eran las instancias más elevadas de la administración las que habían estafado al pueblo. ¿Qué nos pasa? Y empiezan a hacerse códigos, empiezan a hacerse todo este tipo de cuestiones para prevenir. La ética es siempre más prevención que castigo. Y creo que lo inteligente en este mundo es tratar de prevenir, porque más vale prevenir que curar. Entonces, en ese sentido, los códigos de ética son códigos que se dan las distintas instancias, son códigos de autorregulación, se dan desde dentro para decir queremos seguirnos o regirnos por estos parámetros, estos son nuestros principios y valores. El gran impulso que se da a la ética de la función pública es en el año 1995, cuando el Congreso de las Cortes, el Parlamento británico, encargan a Lord Nolan, que muchos de los presentes lo conocerán, que elabore un informe llamado Informe Nolan, en el que se trata de dar los principios fundamentales para la función pública y dar prácticas de cómo tienen que aplicarse esos principios a los distintos niveles de la administración pública. El informe Nolan fue un gran acontecimiento. Se entendió que efectivamente en todos los países debería de haber en la administración pública unos principios o valores que se fueran explicando cómo se encarnan en la práctica de cada uno de los niveles, y Lord Nolan en 1995 propone 7 principios para la vida pública, que serían el altruismo, la integridad, la objetividad, la responsabilidad, la transparencia, la honestidad y el liderazgo. Esos son los 7 principios que él da y los propone, y como ustedes verán, son principios que aparecen en gran cantidad de códigos de la administración pública, que algunos serán los mismos, otros variarán un poco, pero más o menos siguen siendo los mismos. La clave es la de darse cuenta de que hacen falta unos valores o principios que rijan una profesión, de tal manera que los profesionales se reconozcan en ellos como en su carné de identidad. Eso es lo que nos identifica como profesión, eso es lo que querríamos hacer y lo que querríamos cumplir. Esa es la clave de cada una de las profesiones. Pasaremos después a la ética profesional de la administración pública, pero en principio quiero recordarles algo que supongo que todos ustedes conocerán, porque son administradores públicos, la mayoría. Hay 3 grandes modelos de administración pública a lo largo de la historia. Se han recorrido 3 grandes modelos. El primero es el modelo burocrático de inspiración weberiana, el modelo que sigue la línea de Max Weber. Es un modelo burocrático que está basado fundamentalmente en los procedimientos. El administrativo es alguien que tiene que seguir un procedimiento, está claro cuál es el procedimiento y eso es lo que tiene que hacer el administrativo. Hay un segundo modelo, que fue el que sustituyó al anterior, que es el nuevo modelo de gestión que se basa en los resultados más que en los procedimientos. Y hay un tercer modelo, que es el modelo actual, que es el modelo de gobernanza. 3 modelos distintos de administración pública, cada uno de los cuales tiene como fundamentales unos principios, unos valores y unas virtudes. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos para sacar lo que nos interesa para hacer una ética de la administración pública. El primero es el modelo weberiano, el modelo burocrático, que entiende que los servicios civiles tienen que estar basados en el mérito. Esto fue un gran avance, porque hasta el momento en que aparece este modelo, recuerden que la administración pública la ejercían aquellos a los que
la persona que accedía al poder ponía en ese puesto. Entonces era lo que se llamaba el modelo del botín, el botín. Cuando alguien era el primer ministro o el gobernante, quitaba a todos los administradores públicos que había en ese momento y ponía los suyos. Con lo cual, la gente que trabajaba en la administración pública siempre estaba pendiente de un hilo, porque siempre estaba deseando que ganaran los suyos, porque si no, tenían que irse todos a la calle. El tema es el mérito y, por lo tanto, ha de haber una objetividad racional. Es un método racional, el método burocrático, un método de objetividad racional frente al capricho. Es un método que tiene que seguir el procedimiento y las reglas. Frente al capricho anterior, tiene que haber una objetividad racional que descansa en un procedimiento y en las reglas que hay que seguir. Y por eso, para cualquiera de las cuestiones, tiene que haber unos procedimientos que se siguen. ¿Cuáles son los valores? Yo creo que ninguno de los modelos es totalmente desechable, sino que siempre hay elementos positivos en cada uno de ellos que hemos de recuperar para construir cuál nos parece que es el mejor modelo de administración pública, porque siempre lo que ha ido pensando la humanidad tiene su parte positiva y su parte negativa. En el modelo burocrático, los valores fundamentales son los valores burocráticos, que son, el primero, legalidad. Es indispensable el cumplimiento de la ley. Es indispensable el cumplimiento de la ley. No es lo mismo, aclaro, la legalidad que la moralidad. No es lo mismo la legalidad que la moralidad. Esto hay que saberlo de entrada. Kant lo explica muy bien en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Estoy ante un semáforo, voy a cruzar el semáforo y me doy cuenta de que el semáforo está en rojo. Miro a izquierda y derecha, no viene ningún coche, no viene nadie. ¿Qué diría la legalidad? No cruzar. ¿Qué dice la moralidad? No viene nadie. No viene nadie. No sé si conocen la anécdota del padre Alberto Hurtado, que es un jesuita muy famoso que ya murió, chileno, que lo han canonizado. Parece ser que era una persona extraordinaria, que se ocupaba muchísimo de los pobres, y un buen día pues se iba con su coche y cruzó un semáforo en rojo, y el guardia fue inmediatamente a pararle y le dijo: ¿pero no ha visto el semáforo? Y él le dijo: al que no he visto es a usted. Entonces, efectivamente, cuando uno va a cruzar, mira a los dos lados, no hay ningún guardia, no hay ningún impedimento. ¿Qué es lo legal? No cruzar. ¿Qué es lo moral? Por favor, cruce. No haga el tonto. Pero ahora pongamos un detalle. Imaginemos que efectivamente no viene nadie, pero que a mi lado hay un niño. Hay un niño que puede aprender que si los adultos cruzan en rojo, yo también puedo cruzar en rojo. ¿Qué dice la legalidad? No cruzar. ¿Qué dice la moralidad? No cruzar. Entonces, como se dan cuenta, la legalidad está relacionada con lo que Kant llamaba la libertad externa. La libertad externa que puede ser vigilada por otros. Y a lo mejor yo cumplo la ley sencillamente por miedo a la sanción, no porque me parezca maravillosa, sino por miedo a la sanción. Y entonces estoy actuando legalmente. Pero no aprecio la ley para nada. Lo que pasa es que ahí está. Cuando llega el momento de la declaración de la renta y la gente paga, pues no suele hacerlo por entusiasmo en relación con la ley. Siempre hay gente que dice: sí, está muy bien que se distribuya la riqueza. Yo lo creo, ¿eh? No lo digo, a mí me parece extraordinario que se distribuya la riqueza, pero no lo piensa todo el mundo. Entonces hay mucha gente que paga, ¿por qué? Por miedo a la sanción. ¿Está actuando legalmente? Sí. Pero la moralidad pide algo más. Entonces, dense cuenta de que no es lo mismo legalidad que moralidad. En el caso de los valores burocráticos de ese primer modelo, legalidad, cumplimiento de la ley. ¿Es buena la legalidad? Sí. Hay que cumplir las leyes, efectivamente. Imparcialidad. Otro de los valores es la imparcialidad, es decir, la neutralidad frente a los intereses particulares. La imparcialidad frente a los intereses particulares. A la hora, una de las características o una de los valores que es más difícil caracterizar es la imparcialidad. Porque, ¿qué quiere decir imparcialidad? Pues que a la hora de tomar una decisión solamente tengo que tener en cuenta aquellos elementos que deben tenerse en cuenta en ese caso y no otros.
Entonces debo tener en cuenta el mérito de la persona, la aptitud de la persona, los criterios que hay que tener en cuenta en ese caso, pero no otros, como que sea un familiar, como que esté recibiendo presiones, como que efectivamente la imparcialidad quiere decir neutralidad frente a los intereses particulares. Todo esto saben ustedes que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, efectivamente, porque después aparecen muchos intereses y el buen profesional, esto por muchas leyes que haga, por muchas leyes que haya, llega un momento en que no se descubre y si no hay la convicción personal es que es muy difícil seguir adelante. Y ya digo que tiene que haber leyes y que tiene que haber procesos, pero si no hay una convicción interior, realmente llega un momento en que es muy difícil, porque los intereses pueden ser de personas que me son muy próximas y que les va muy bien lo que voy a hacer. Entonces, imparcialidad. Y el siguiente, obediencia a los superiores jerárquicos. El modelo burocrático dice hay que obedecer al superior jerárquico. Y aquí en ocasiones ustedes saben que se plantean problemas de colisión entre el superior jerárquico y lo que después destacaremos que es el servicio a la persona. Porque alguien puede darse cuenta de que el superior dice, pero uno piensa también que la persona requiere otra cosa y en el modelo weberiano, en el modelo burocrático, la cuestión es la obediencia al superior jerárquico, la profesionalidad, por supuesto, y la estabilidad. La administración pública es fundamental para la estabilidad de un país. Si ustedes no actúan profesionalmente y nos dan seguridad a los ciudadanos de que somos tratados como iguales y de que nuestros derechos se van a satisfacer, etcétera, el país no es estable, por mucho que los medios de comunicación sean maravillosos, por medio que el presidente del gobierno sea, es que la administración pública es fundamental para dar estabilidad, seguridad, tranquilidad a las gentes y eso es fundamental para que marche bien un país. ¿Cuáles serían las virtudes burocráticas? Voy a ir deprisita. La honestidad, supongo que todos los presentes están de acuerdo con ella. La honestidad, la diligencia. Les recuerdo que la palabra diligencia viene del verbo latino diligo, que quiere decir amar. El diligente es aquel que, por amar, por servicio, quiere hacer las cosas con mayor celeridad y con mayor eficacia. Frente al diligente está el negligente, que es el que deja que las cosas se desmoronen, que las cosas se hundan, que las cosas se pudran. El diligente es el que está preocupado, hay que prestar el servicio, esta persona lo necesita, hay que ayudarle. No pongo ejemplos de los que he tenido en contacto con la administración pública porque ustedes los tienen en la cabeza y yo también, de aquella persona a la que vas 50.000 veces y ya recuerdan el título del famoso artículo de Larra, vuelva usted mañana, vuelva usted mañana. O un chiste del Forges que decía, horario de ventanilla, raíz de 4 partido por 2.325. Es decir, que todos sabemos que eso existe y que efectivamente el diligente es el que todo esto. Integridad, algún día si quieren hablamos de la integridad, es una virtud muy complicada, pero la integridad es fundamental en un administrador público. La veracidad y la prudencia. La veracidad y la prudencia. Ser prudente siempre quiere decir ajustar en los casos concretos entre el exceso y el defecto. ¿Cuáles son las limitaciones o la principal limitación de este modelo? Lo que algunos han llamado el ritualismo burocrático. El ritualismo burocrático, es decir, la falta de flexibilidad. La falta de flexibilidad. Yo he tenido la experiencia de ir a una ventanilla en la que me han dicho algo así como que el resultado tenía que ser 4, pero que el papel tenía que decir 2 y 2 y no 3 y 1. No sé si ustedes han pasado por experiencias similares o se han encontrado, y entonces es el ritualismo burocrático, que tiene que decir 2 y 2. Bueno, pero es que el resultado no era 4, no, pero tiene que decir 2 y 2. El burocratismo, se lo digo a ustedes y supongo que lo están sufriendo, nos está hundiendo y nos está haciendo perder muchísimo tiempo a todos y muchísimas energías.
cuando hay cosas que podrían estar mucho más claras y resolverse antes. Entonces, por favor, reduzcan complejidad en la medida en lo que ustedes puedan, en vez de aumentar la complejidad hasta el infinito, con lo cual el pobre ciudadano acaba verdaderamente destrozado con el vuelva usted mañana. La falta de flexibilidad del modelo y que la observancia de las reglas puede ser más importante que los objetivos de la organización. La observancia de las reglas puede ser más importante que los objetivos de la organización. Y allí les voy a contar la anécdota de dos amigos míos. Uno es funcionario y trabaja en la administración pública, el otro no. Y a los dos les gusta hacer paellas. Supongo que conocen ustedes la paella. Bueno, pues cuando se ponen a hacer juntos la paella, el funcionario se indigna, porque al otro le sale mejor. Y dice, es que le sale muy bien, porque empieza a decir, no, pues hoy voy a reducir el tiempo, no, pues hoy voy a añadir no sé qué, bueno, pues hoy pongo otra cosa distinta, hoy no sé cuántos. Y el funcionario dice, ¿cómo le sale mejor que a mí si yo sigo el procedimiento? ¿Cómo le sale mejor que a mí si yo sigo el procedimiento? Entonces yo la primera vez que se lo oí me pareció genial para entender qué es lo que nos pasa. Él sigue el procedimiento, cogió el libro de cocina en el que decía poner tanto arroz, poner tanta agua, poner tantos minutos, y el hombre no se para a mirar que a lo mejor hace viento y entonces las brasas están no sé qué y el arroz no es un arroz como debía de ser porque es de otra, o el no sé qué, o la chispa de ponerle una cosa que nadie esperaba. Cuidado con, hay que seguir el procedimiento caiga quien caiga, porque el objetivo de la función pública no es solo seguir procedimientos y reglas, sino servir a la gente. Hay que adaptar el procedimiento a la gente y a las posibilidades de la gente y no hacer lo contrario. El segundo modelo es el nuevo modelo de gestión que se llama, que dice que la gestión pública se tiene que regir por 4E, 4 Es. Esos 4 E son, en principio, la economía, la eficiencia y la eficacia. La economía, la eficiencia y la eficacia. La economía, la eficiencia, son 3 Es. Economía, eficiencia y eficacia. Y nos falta una que la añadió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1997, que es la ética. La ética. Tiene que haber economía, eficiencia, eficacia y ética. Esas 4 tienen que ser claves en ese modelo de gestión. La gestión pública entonces ha de orientarse a los resultados, más que por los procedimientos, a los resultados fijados políticamente y medidos técnicamente. Son resultados que son fijados políticamente y que son medidos técnicamente con estos 4 valores que acabo de mencionar. Y aquí se introduce un factor muy importante. Para acceder a los resultados, igual que mi amigo, el que hace bien las paellas, hace falta discrecionalidad. Pero dense cuenta de una cosa, discrecionalidad no es arbitrariedad. Discrecionalidad no es arbitrariedad. Arbitrariedad es yo hago lo que se me ocurre. Y con la arbitrariedad el mundo no funciona. Si cada quien hace lo que quiere, el mundo no funciona. Lo que hay es discrecionalidad, que se pueden tomar decisiones que no están fijadas en el procedimiento, porque en los casos concretos, a la hora de hacer la aplicación, no está todo fijado, sino que tiene que haber discrecionalidad. Pero para esa aplicación, la persona que lo hace tiene que tener argumentos. La discrecionalidad pide argumentos. La arbitrariedad es hago lo que quiero porque se me ocurre. Y un administrador público no puede hacer lo que quiere porque se le ocurre, porque se debe a una ciudadanía a la que le tiene que prestar argumentos si toma una decisión en un caso determinado, aunque no venga en el procedimiento. Entonces, el tema de la discrecionalidad es fundamental, hace falta discrecionalidad y hace falta flexibilidad. Flexibilidad para llevar a cabo las responsabilidades. Flexibilidad, lo que dicen en fútbol, el movimiento de cintura. Oiga, que no está todo prefijado y en este caso hay que tener movimiento de cintura y darse cuenta de que hay que tomar una medida y no otra. Se evalúan
los resultados más que los procedimientos. En este caso, como hemos dicho, se evalúan los resultados más que los procedimientos. ¿Cuáles serían los valores? Ya los he venido diciendo: la eficiencia, la eficacia, la ética, la economía y la competitividad de las organizaciones públicas. Una cosa que les quiero decir claramente es que existe el mito de que la gestión privada es eficiente y que la gestión pública no lo es. Eso es un mito que hay que destruir. Hay gestión privada que es eficiente y otra que no lo es. Hay gestión pública que es eficiente y otra que no lo es. Entonces, los mitos son muy mal asunto para ir por el mundo. La gestión pública tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz y además tiene que serlo porque es el dinero público, el dinero de los ciudadanos, lo que está en juego, y por lo tanto hay que intentar por todos los medios que la entidad sea competitiva. ¿Qué quiere decir competitiva? No que intenta alojar a todos del espacio, sino que intenta ofrecer un producto de calidad que puede seguir interesando a la gente. En la fundación que yo dirijo, el primer congreso que hicimos fue justamente sobre competitividad, porque decíamos, ¿cómo vamos a hablar de ética de la empresa si la empresa tiene que ser competitiva? Y entonces llegamos a la conclusión de que competitiva no quiere decir que hay que eliminar a todos, sino que hay que ofrecer un producto de calidad que pueda seguir interesando a los clientes, que pueda seguir sirviendo a los clientes. El nuevo modelo de gestión se orienta a la persona. Se orienta a la persona. Y entonces, evidentemente, aquí estamos dando pasos positivos. Se orienta a la persona, echa mano de la flexibilidad, echa mano de la discrecionalidad, pero en ocasiones se encuentra con tensiones entre discrecionalidad y responsabilidad. Entre discrecionalidad y responsabilidad. Esos son ese tipo de tensiones que hay que resolver en el momento y, por lo tanto, exigen siempre publicidad y control. Publicidad y control. Todo tiene que ser público, las decisiones tienen que ser públicas y, por muy discrecionales que sean, tienen que ser públicas para que la gente pueda argumentar, pueda distinguir, pueda preguntar por qué ha tomado usted esa decisión, y yo tengo que tener respuestas, y por eso la publicidad es uno de los principios fundamentales. El límite o la limitación que se ha dicho es que este modelo siempre no debe olvidar que tiene que supeditarse a la equidad y la justicia. A la equidad y la justicia. La equidad, saben que no es exactamente lo mismo que la justicia. La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. La equidad consiste en saber aplicar en el momento concreto las exigencias de justicia, teniendo en cuenta la situación en la que me encuentro, porque no todas las situaciones son iguales y en ocasiones cuando se aplica una ley de una manera uniforme se está dañando a los más débiles, a los más menesterosos, porque justamente la ley es igual para todos, pero hay que ver cómo se aplica para que efectivamente se realice la igualdad y no sea injusta. En ese sentido, la equidad y la justicia son fundamentales. El tercer modelo sería el de gobernanza, que es el que ahora se está intentando pergeñar, y ese modelo tiene en cuenta que la eficacia y la legitimidad de la actuación pública se fundamentan en la calidad de la interacción de la administración pública con la sociedad civil. La interacción de la actuación de la administración pública con la sociedad civil y con el ciudadano como afectado. Ahora, la clave de interacción tiene que ser el ciudadano. Es con el ciudadano con el que hay que estar en relación para saber, y esta va a ser la clave de lo que se llama también la responsabilidad social, qué esperan los ciudadanos de la administración pública. ¿Qué esperan los ciudadanos de la administración pública? Porque si la administración pública es un tipo de ámbito que es legítimo, es porque oferta un bien que es bueno para la sociedad.
Voy a ir acabando porque creo que no hay que alargarse, pero antes de acabar sí que quiero mencionar lo siguiente. ¿En qué consistía la ética de la función pública? Después de haber recorrido estos tres modelos, creo que hemos ido sacando ya cuáles podían ser los objetivos, cuáles podían ser las metas y cuáles podían ser los valores. Pero para aclararlo más, diría que la ética de la función pública consiste en descubrir y aplicar los valores y normas éticas de una ética cívica en el ámbito de la administración pública y para quienes ejercen funciones públicas. ¿Están de acuerdo? ¿Que esta sería una buena definición? De acuerdo. Sigamos. La dificultad de la ética de la función pública es que tiene que articular tres lados. La ética de las organizaciones, que requiere una cultura organizativa. La ética de la institución, que tiene que contar con códigos éticos, un clima ético, y la ética de los profesionales. Los tres se pueden entrecruzar y puede haber, en ocasiones, colisiones. Los tres se tienen que entrecruzar y yo me voy a referir fundamentalmente a la ética de los profesionales, que es, aunque recuerden que hace falta la ética de la institución y la ética de la organización, porque si una organización funciona inmoralmente, los profesionales que quieren ser éticos tienen que ser auténticos héroes y además pueden verse en la calle. Entonces, la organización entera tiene que ser ética y los profesionales tienen que aportar su ética profesional. Muy brevemente, ¿qué es la ética de una profesión? La ética de una profesión consiste en una actividad social en la que colaboran distintos agentes para tratar de conseguir lo que se llama un bien interno a esa profesión. También tiene como resultado bienes externos, pero lo que distingue a una profesión de otra es el bien interno que ofrece. Y yo creo que en todas las escuelas de administración pública y en todas las facultades de medicina y en todas las facultades de todo el mundo tendría que haber una asignatura que se titulara Ética de la función pública, ética de la medicina, ética de la ingeniería, ética de la arquitectura, porque lo que tiene que saber en principio cualquier profesional es cuál es la meta que da sentido a su profesión. ¿Cuál es el bien interno que da su profesión que no da ninguna otra? Porque los que estamos en la educación tenemos que transmitir conocimientos y tratar de formar ciudadanos críticos. Los médicos y las enfermeras tienen que tratar de prevenir la enfermedad, curar lo que se puede curar y cuidar lo que no puede ser curado y ayudar a morir en paz. Y los políticos tienen que, y cada una de las profesiones tiene un bien interno que ofrecer, que no ofrece ninguna otra. Por eso, si ustedes no lo ofrecen, nos quedaremos sin él. Y entonces la humanidad pierde algo muy valioso y se hace más inhumana. Las distintas actividades profesionales tienen que ofrecer su bien interno y hacerlo según los valores, virtudes y principios de su profesión, porque si no se está perdiendo algo muy valioso. Por eso, aunque lo que voy a decir es contrarrevolucionario, me parece que lo más importante para impulsar la ética de una profesión no son los incentivos, sino que es la vocación y la convicción interna. Los incentivos vienen de fuera, y está bien que haya incentivos, qué duda cabe, pero los incentivos vienen de fuera. Lo más importante es la convicción interna y la vocación, que es lo que hace que... ¿Y la vocación por qué? Pues porque el buen profesional es el que sabe que sirve a las personas en el marco de una institución, en el marco de una organización, pero que su clave son las personas a las que está prestando un servicio que le es enormemente valioso. ¿Cuáles serían entonces, a mi juicio, los valores fundamentales de una ética de la función pública en nuestro momento? Yo voy a decir unos pocos, aunque ustedes los conocen sobradamente, pero están tomados de lo anterior y entonces hacer una recopilación que nos podría llevar cada uno de ellos a discutir enormemente. En primer lugar, el servicio al interés general. El servicio al interés general colaborando con las metas de la institución en la atención de los grupos afectados.
servir al interés general, colaborando con las metas de la institución en la atención a los grupos afectados. Digo grupos afectados, y me parece muy importante, porque normalmente se suele hablar de grupos de interés. En nuestro grupo de trabajo entendemos que es mejor hablar de afectados, todos los que son afectados por una actuación, porque esos afectados en ocasiones pueden contar entre los que se tienen por grupos de interés y, sin embargo, ser sencillamente afectados pasivos. Cualquier actividad profesional tiene afectados pasivos, gentes que parece que no han apostado por y, sin embargo, son afectados por lo que ocurre. Hay que tener en cuenta a todos los afectados. Evidentemente, el segundo sería la imparcialidad sin tratos de favor en razón de la amistad o en razón del cargo, etcétera. Y siempre eludir el peligro de corporativismo. Las profesiones siempre corremos el riesgo de caer en el corporativismo. Entonces, la defensa corporativa de los propios intereses es, despierta sospechas y creo que con toda razón. El siguiente sería, se ha hablado de él antes, la transparencia y la publicidad, jamás opacidad. El hecho de que se tomen decisiones discrecionales pide cada vez más transparencia y más publicidad para que se sepa que hay argumentos detrás de lo que se propone. El siguiente sería el buen uso de los bienes públicos. Yo no sé lo que pasa en Costa Rica. En España lo que es de todos no es de nadie. Claro, lo que es de todos no es de nadie y entonces se maltratan los bienes públicos. Es al revés. Los bienes públicos hay que cuidarlos con muchísimo esmero, precisamente porque son de todos. Entonces, el cuidado de los bienes públicos me da igual, desde las gomas de borrar hasta los folios, hasta los ordenadores, hasta todo lo que se tiene, porque al fin y al cabo son recursos públicos, son bienes públicos. Responsabilidad creativa, que sea como la que utiliza la flexibilidad creativamente para tratar de servir mejor. Lealtad a la administración que nos ha contratado, pero siempre que no sea incompatible con el servicio a las personas. La lealtad con la administración es fundamental, que no sea incompatible con el servicio a las personas, y aquí pueden producirse problemas realmente claros. Humanización de la administración, que está excesivamente burocratizada, cortando las distancias entre los administradores y los administrados, y, por supuesto, el acceso a la función pública a través del mérito y no a través solo de las amistades. Y, por último, tengo un último punto, que es que la discrecionalidad exige una responsabilidad especial, como hemos dicho, y, a mi juicio, es importante que cuando hay que decidir en una cuestión complicada, es importante utilizar la posibilidad de decidir a favor del menos aventajado. Este es un resultado que sacó un doctorando mío, que se llama Francisco Merino, es peruano. Hizo una excelente tesis doctoral sobre ética de la administración pública, porque él estaba muy preocupado por la situación de Perú, e hizo su tesis doctoral para poder organizar todo un curso de enseñanza, unos cursos, para poder ofrecerlos en Perú a los administradores públicos. Y por eso aprovechó su tesis doctoral para hacerla y llegó a la conclusión de que el último punto de la discrecionalidad consiste en decir que cuando hay que decidir si uno puede hacerlo, tiene que tener en cuenta siempre favorecer al menos aventajado, porque esa es la manera de instaurar de algún modo la justicia, siempre sin cometer injusticia, obviamente. Me pareció muy importante su punto de vista, porque al fin y al cabo, como decíamos ayer y todos los presentes saben, el fundamento de todo lo que estamos diciendo es que los seres humanos tienen dignidad y hay que ponerse al servicio de ellos, pero no todos los seres humanos son iguales, sí en dignidad, pero no en buena situación. Hay desigualdades radicales en virtud de las cuales unos tienen muy pocas posibilidades de seguir adelante y otros tienen muchas posibilidades de seguir adelante. Creo que los empleados públicos tienen que intentar apostar siempre que puedan para ayudar a los menos aventajados,
porque la dignidad exige que se reduzcan drásticamente las desigualdades que tenemos en este momento, que son desigualdades económicas, que son desigualdades políticas, que son desigualdades culturales, y la Administración pública puede ayudar a corregir y reducir las desigualdades. Pues muchas gracias.